Buenas, bienvenidos un domingo más a la escuelita dominical. Esta semana vamos a hablar sobre David y Goliat. Primeramente esperando de que estén con muy buena salud, que esta semana ha sido mucha bendición para cada uno de ustedes. David y Goliat. Bueno, Samuel era un rey, pero era un rey que estaba desobedeciendo a Dios. Entonces Dios, al ver esto, le dice a Samuel que le vaya a conseguir un nuevo rey, porque estaba desobedeciendo a Dios. Entonces Samuel se dirige a Belén para conseguir ese nuevo rey. Dios le dijo que cuando estuviera ahí y encontrara a la persona indicada, Dios le iba a hablar, le iba a decir cuál era para que lo ungiera con este aceite. Samuel se dirige a Belén y va donde Isaí, que era un hombre que tenía varios hijos, 8 hijos. Entonces le empieza a presentar a sus hijos, empieza por el mayor. Samuel, al ver a su hijo mayor, que era de buen parecer, que era el mayor, que era su primer y su primogénito, pensó que ese era el que Dios tenía pensado. Sin embargo, Dios le dijo que no pensara que por su buen parecer, por ser de gran estatura, o sea, ser una persona alta y de buen parecer, ese era el que él había escogido, porque él no se fija en la apariencia, Dios se fija en el corazón de las personas. Entonces, por eso es que el hijo mayor de Samuel, de Isaí, que se llama Eliab, no era el que Dios había escogido. Entonces Samuel le dice a Isaí que le continúe presentando a sus hijos. Sin embargo, le presentó todos los hijos que Isaí aparentemente tenía, y sin embargo no era ninguno de esos. Dios todavía no había escogido a ninguno de esos. Entonces Samuel le pregunta a Isaí que si esos eran todos sus hijos. Eran 7 los que ya le habían presentado. Y él le dice que le queda al menor, le queda a su hijo menor, que él es el que está con las ovejas. Entonces Samuel le dice a Eliab que fuera por él, que buscara a él, porque necesitaba conocerlo, para ver si era ese el que Dios había escogido para que fuera el nuevo rey. Isaí fue a buscarlo y llegó. Al verlo Samuel, era un muchacho, era el menor de todos sus hijos, y él, en ese momento Dios le habla a Samuel y le indica que ese es el escogido. David, siendo el menor de todos sus hijos, siendo el que estaba con las ovejas cuidando, ese era el que Dios había escogido, porque Dios estaba viendo el corazón que tenía David, no la apariencia, no que fuera alto, no que fuera buen parecer, no. Él estaba viendo que el corazón que tenía, y vio un buen corazón en David, por eso lo escogió a él. Entonces Samuel lo unge con el aceite, ¿verdad? Como así lo había dicho Dios. David, dice la Biblia que David era rubio, de ojos hermosos y de muy buen parecer. Entonces Dios le dice a Samuel que lo ungiera, que él era el elegido. Luego están los filisteos y los israelitas. Los israelitas, David formaba parte de los israelitas. Los filisteos era otro grupo de personas, de los cuales eran muy altos y tenían como su buen cuerpo, grandotes. Los filisteos y los israelitas no se estaban llevando, había como un pleito entre ellos. Entonces uno de los filisteos se llama Goliat. Goliat era muy alto, muy grande. Dice que mide más de 9 pies de altura. O sea que si viviera en este momento y tuviera que venir a cualquiera de nuestras casas, tendría que agacharse muchísimo para poder pasar, porque es demasiado alto. Era una persona súper alta, por lo cual todos le tenían miedo, porque
los israelitas no tenían ese tamaño, no tenían esa estructura física. Entonces le tenían mucho miedo. Entonces al ver que Goliat era tan alto y era uno de los que peleaba en el grupo del ejército de los filisteos, dice que Goliat le decía, si viniera, como les decía, si viene era tan alto que si viene a cualquier casa o una puerta normal, por más alta que sea la puerta, siempre va a tener que agacharse mucho, porque la estatura de Goliat era muy, muy alta. De hecho, es el más alto que ha existido, la persona más alta que ha existido en este mundo. Dice que Goliat se cubría con gran armadura. Cuando él iba a pelear y todo, él se cubría de gran armadura para protegerse cuando iba a pelear. A pesar de ser tan alto, se protegía bastante y cargaba una lanza. Aparte de toda su armadura que lo protegía, él también cargaba una lanza para poder pelear. Esto había sobre 40 días. Y él gritaba siempre, todas las mañanas. Él gritaba a los israelitas a gran voz: oigan ustedes, los reto a que escuchen, a que encuentren a un hombre que pelee conmigo. Si me venciere, dice que Goliat dice que si esa persona venciere a Goliat, todos los filisteos iban a servir a los israelitas. Pero si fuese al revés, si el israelita perdía, todos los israelitas tenían que servirle al pueblo de los filisteos. Entonces, al escuchar esto, al ver que él era tan grande, que todos pensaban que era imposible poderle ganar a Goliat, porque era muy fuerte, muy grande, y ellos no tenían esa fuerza ni esa estatura para poder ganarle a Goliat. Entonces tenían miedo y no se querían enfrentar, nadie se quería enfrentar a Goliat. Cuando Saúl y todos sus hombres escucharon esto, se asustaban mucho. 3 de estos hombres eran los hermanos mayores de David. David, que era el que Dios, el hombre o el muchacho que Dios había escogido como rey. Y Said, al escuchar sobre el gigante que había en los filisteos, se preocupó por sus hijos, porque habían 3 de ellos allá. Entonces le pidió a David que les llevara comida a ellos, y que viera cómo estaban. Entonces David, hizo así como Isaí le pidió. Se fue, le organizaron la comida que tenía que llevarle a los hermanos, y David obedeció y fue a entregarle la comida a sus hermanos. Cuando David se iba aproximando, escuchó a Goliat gritarle a los filisteos, eso mismo, o sea, que quien le ganara. Lo que gritaba el Goliat era que fuera alguien a pelear con él, ¿verdad? Y que si esa persona venciere a Goliat, los filisteos iban a servirle a los israelitas. Y si un israelita, si el que se enfrentaba a Goliat perdía, entonces tenía que los israelitas ser sirvientes de los filisteos. David escucha esto. Entonces decide ir a pelear contra Goliat, a pesar de ser un muchacho. Saúl, que era el rey en ese momento de los israelitas, ¿verdad? A pesar de que ya Dios había escogido a David, todavía Saúl seguía siendo el rey. Entonces le indica a David, al escuchar el deseo de David por querer pelear, Saúl le dice que no puede, que es un muchacho, que Goliat es mayor, que no puede pelear contra él. Sin embargo, él indica que él tiene a Dios y que Dios le va a ayudar, que él no necesita de espadas ni esas cosas.
Entonces Saúl confía y cree en Dios en ese momento, a pesar de que se había desobedecido tanto a Dios. En ese momento decide creer en Dios, digamos, y en lo que le está diciendo David, y deja que David vaya a pelear. Lo viste de armadura, la armadura que tenía Saúl se le da a David para poder pelear. Sin embargo, David se la quita y le indica que él no está acostumbrado a andar con esas cosas, que ni se podía mover, él no estaba acostumbrado a esa vida o a andar así. Entonces se la quita y dice que él no puede. Se va con su ropa, la que tenía, y solamente agarra 5 piedras planas y su honda. Con su honda se fue a enfrentar a Goliat. Entonces David llega y se enfrenta a Goliat. Goliat como que se burla de David porque era solo un muchacho. Como el rey Saúl había permitido que solo un muchacho fuera a pelear con él, si él era el más fuerte, el más grande, pensaba que lo iba a vencer súper fácil. Sin embargo, Dios les da una lección de vida a todos los filisteos. Y David, a pesar de ser un muchacho, David tiene a Dios, está protegido por Dios, tiene la bendición de Dios sobre él. Entonces, con solo su honda y una piedra, le lanza una piedra a Goliat, que le pega en la frente. Dice la Biblia que se le queda pegada en la frente y le cae sobre el rostro, y Goliat cae. Al caer, porque a pesar de que llevaba toda la armadura, en la frente no tenía que lo protegiera. Por eso David vio ese punto, que era el que no estaba protegido, y por eso le lanza una piedra. Y es efectiva al momento porque Goliat cae. Al caer, David corre, se pone encima de Goliat, le saca de la vaina la espada de Goliat y le arranca la cabeza para terminarlo de matar y enseñarles que los filisteos, al ver esta acción de David, al ser un muchacho y que había matado a Goliat, porque todos estaban muy confiados de que Goliat nadie lo podía matar, nadie podía contra él, y al ver que él solo ser un muchacho lo pudo matar, entonces los filisteos corren, les da miedo lo que pasa, entonces salen corriendo. Al ver esto, los israelitas se levantan y se van corriendo tras de ellos. La lección de vida que nos da es que no importa si somos chiquitos o somos grandes, si tenemos a Dios, si Dios está con nosotros, vamos a poder lograr lo que nos propongamos, vamos a poder lograr las cosas, porque Dios es el que está con nosotros, Dios es el que nos está protegiendo, nos está ayudando a ir por el camino del bien. Si obedecemos a Dios, seguimos todo conforme a su palabra, somos un hijo de Dios, aunque seamos chiquitos así como son ustedes, todavía son unos niños, podemos tener la presencia de Dios en nosotros, podemos tener a Dios con nosotros y vamos a poder lograr muchas cosas porque Dios está con nosotros. Si nos alejamos de Dios, si no estamos con Dios, seamos chiquitos o seamos grandes, no vamos a lograr las cosas porque Dios no está con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, así como David, siendo tan solo un muchacho, Dios lo escoge para ser rey. Y él fue el que pudo matar a Goliat, siendo un hombre muy alto, muy de mucha fuerza y mucha estatura. Y él siendo solo un muchacho pequeño, Goliat aquí, David aquí, súper diferentes de tamaño y demás, él puede matarlo. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con él. En todo momento Dios protegió a David, Dios estuvo con David y por eso pudo lograrlo. Por eso tenemos que estar siempre con Dios, acordarnos siempre de Dios y seguir su palabra. Hacerle caso a Dios en todas sus cosas. A veces no es fácil, pero si seguimos, si obedecemos a Dios como nos dice su palabra, nos va a pasar las de David, que vamos a estar tan protegidos por Dios, tan ungidos por Dios,
su gloria va a estar sobre nosotros, que vamos a poder enfrentar cualquier obstáculo, cualquier cosa que nos suceda. Entonces recuerden lo importante de esta lección de David y Goliat, que es lo más importante. No es la fuerza que tengamos, no es la plata que tengamos o el tamaño que tengamos, no. Es la protección de Dios, es el que Dios esté con nosotros, el que Dios, su gloria, su espíritu siempre nos esté inundando nuestros corazones. Bueno, seguido de esta lección, que espero les haya gustado y hayan entendido que a pesar de que ustedes son niños, pueden realizar muchas cosas, alcanzar grandes cosas, siempre y cuando sigan de la mano de Dios. Vamos a seguir con una pequeña actividad. Recuerden los materiales, que son 3 paletas, tijeras, vamos a ocupar tijeras, creo que no les había dicho, pero vamos a para poder cortar. Vamos a ocupar lana. En este caso lo que yo tengo es como un pabilo, por así decirlo, o un hilo ahí un poquito grueso como la lana. Si no tienen la lana exactamente, pueden buscar hasta, si mamá tiene por ahí para hacer tamales, lo que envuelven ahí, el pabilo, no sé cómo es que se llama, lo podemos utilizar. Y 2 hojitas, 2 hojas blancas, hojas de colores, hojas de construcción, lo que tengan en casa, con eso lo pueden hacer. Y goma o silicón, lo que nos sirva, para lo que tengan en casa para poder pegar las paletas. Ok, con las 3 paletitas, lo primero que vamos a hacer, vamos a agarrar 2 paletitas y con nuestra goma o silicón vamos a echarle acá en la puntita. Vamos a agarrar acá en la puntita y vamos a poner una. La vamos a pegar así, como si fuera una V. Y con esta, la tercera, vamos a, igual, en la puntita, de la misma manera. Vamos a pegarla acá atrás. Ahí se les pega un poquito, la volvemos a abrir. Como no se ha secado, todavía podemos moverla de manera que nos quede así, como un tipo Y. Así. Vamos a dejar que se seque un poquito, porque si va a costar que se pegue un poquito, no es como de inmediato. Ahora vamos a agarrar las hojitas. Las hojas, lo que yo voy a hacer es doblarlas en 4. Primero la mitad, luego lo vuelvo a doblar, lo doblamos bien, ya sea que lo cortemos con la tijera o lo cortemos con los mismos dobleces. Yo las corto así porque es como más fácil para mí. Si ustedes ocupan la tijera, cortan con tijera, no hay problema. Yo lo doblo bien y luego corto. Ahí. Luego vamos a hacer 5 papelitos, por eso es que de aquí nos van a salir solamente 4. Y de esta hoja
Siempre recuerden guardar los pedacitos de hoja que nos quedan porque en otra actividad probablemente los vayamos a ocupar. ¿Qué hacemos con esos pedacitos de papel? Son 5. Okay. Lo que vamos a hacer es hacer como bodoquitos o circulitos o como quieran llamar, bolitas. Porque estas van a ser como las piedritas, simulando las piedritas que utilizó David para vencer a Goliat. Esta es nuestra lanza. Aquí ya casi la terminamos. Estamos esperando que se seque un poquito. Igual si no tenían hojas, con papel seda o alguno de esos, también lo podríamos hacer. Son solo para hacer bolitas. Inclusive una hoja rayada, lo que sea que tengamos ahí. O una hoja para reutilizar. Okay. Estas son nuestras 5 piedritas. Simulando las 5 piedritas que escogió David para poder ir a vencer a Goliat. Entonces estas son nuestras piedritas. Ahora con la lanza seguimos. De nuestro hilo, lana o lo que tengan ahí, vamos a agarrar aproximadamente como 1 metro. O sea, lo que vamos a hacer es estirar de aquí, lo vamos a medir hasta llegar acá al hombro. Y ahí cortamos. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aquí vamos a poner un poquito de goma, de silicón, lo que hayan escogido para pegar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pegamos esto como en el centro y le empezamos a dar vueltita. Hay que nos quede lo más bonito. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Dejamos aproximadamente como un dedito hacia arriba, unos deditos, como ustedes gusten. No lo vamos a dejar talladito, vamos a dejarle un poquito de espacio. Tal vez como ahí. Así. Tal vez es que no se ve, vamos a ver si. Si ponemos una hoja para que lo vean. Acá. Entonces, con lo que nos sobra, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir dando vueltas. Va a ir dando vueltas lo más juntito posible. Chicos, hoy vamos a la casa de los abuelos. Aquí me va a quedar por detrás el hilo. Entonces vamos a echar un poquito para que nos quede pegadito. Bien pegadito. Si nos sobra un excedente ahí medio incómodo, lo corto. Ya está un poco seco, entonces esta
sería nuestra onda, simulando la que hizo la que utilizó David para vencer a Goliat. Entonces, aquí tenemos las cinco piedritas y nuestra lanza que se utilizó para vencer a Goliat. Entonces, esta sería nuestra actividad. La actividad para esta semana sobre David y Goliat. Espero les haya gustado mucho. Esta semana igual sea de mucha bendición y prosperidad para cada uno de ustedes. Que les vaya muy bien. Recuerden siempre orar, estar siempre con Dios para ser como David, esa persona que Dios nos escoge para hacer grandes cosas en este mundo, ¿verdad? Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima.